Pues si os parece bien, comenzamos las jornadas. Primero me presento, soy Mar González, soy la representante de Verdes Equo en el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar y también soy coportavoz de Verdes Equo. Primero, antes de nada, quiero transmitiros las disculpas que me pide, por favor, que os transmita por parte de Verónica Martínez. Es nuestra portavoz del grupo y además es diputada por Pontevedra. Y es la persona que ha estado llevando todos los temas en la Comisión de Pesca. Pero le ha sido imposible venir. Lo que sí me ha pedido también que os comente es que el compromiso con el sector pesquero y con la sostenibilidad es una prioridad del grupo. Entonces, ahora después la sustituirá un compañero, que es Manuel Lago, también gallego. Así que está en buenas manos esta tarea. Bueno, pues, ¿qué comentar de esto? La verdad que es que lo hablaba antes con Javier y le decía que la península ibérica, rodeada de mar, suele vivir de espaldas a ella, ¿no? De hecho, los temas ecologistas no se perciben como temas que tengan que ver con el agua, ¿no? Siempre que alguien imagina un tema verde, pues claro, por el mismo color, pues piensa en árboles, piensa en fauna, piensa en vegetación. Y nunca pensamos en esto que ocupa muchísimo más de la mitad de superficie del planeta, que son los océanos y los mares. También le compartía que estaba muy preocupada y creo que es algo que a todas nos asusta y es cómo está, por un lado, la península ibérica, cómo está, por un lado, hirviendo el Mediterráneo y las consecuencias del aumento de las temperaturas del Mediterráneo, pues las hemos visto sin ir más lejos en tragedias como la Dana, tanto en Valencia con víctimas como en el sur andaluz. Y ya no podemos vivir de espaldas a ello, ¿no? Mucho más tiempo. Luego también tenemos pues, la paralización de las corrientes que nos acerca más al abismo y al fin de la estacionalidad. Así que creo que nos debe preocupar mucho este sector de la pesca tan importante a nivel económico y social, incluso históricamente, para España. Pero tenemos que hacerlo de una manera que sea sostenible y llevando a cabo una transición justa. Y eso es lo que hoy en estas jornadas nos ocupa. Estas jornadas han sido organizadas por un conglomerado de organizaciones que son Client Earth, Ecologistas en Acción, Environmental Justice Foundation, Greenpeace, Oceana, SEO BirdLife y WWF. No voy a entretenerme mucho más porque aquí a lo que hemos venido es a escucharos. Sí, creo que nos están mirando desde toda España y también desde Europa. Tenemos que hacer unos deberes y creo que tenemos que hacerlo con la conciencia de que la transición justa también tiene que ser en la pesca para que sea sostenible, para que podamos seguir teniéndola y para que tengamos unos ecosistemas marinos que permitan seguir con la vida en este planeta. Así que yo ya, sin más, me levanto y os dejo que continuéis con la primera mesa. Muchísimas gracias. Bueno, pues lo primero, darte las gracias, Mar. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario sobre el reparto de oportunidades de pesca, en el que contamos con José Pascual, doctor en Antropología Social por la Universidad de La Laguna y coordinador del Grupo de Investigación Pescastur, Pesca, Turismo y Gestión de Recursos Naturales. Contamos también con Basilio Otero, que es presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores de España desde abril de 2017, y con Cecilia del Castillo Moro, bióloga marina y responsable de pescas en Ecologistas en Acción. Ramón de la Figuera es el director general de Pesca Sostenible en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y nosotras somos Marta Fernández y Coral Consuegra, las presentadoras del programa de Radio Exterior de España, de Radio Nacional Españoles en la Mar, y las moderadoras de esta mesa. Bueno, hechas las presentaciones, vamos a pasar al tema que nos ocupa. Hoy vamos a debatir y explorar los criterios de reparto de los derechos de pesca y cómo estos pueden contribuir al desarrollo de un modelo de pesca más justo socialmente y más respetuoso con el medio. Como comentaba Mar, España tiene una de las mayores flotas pesqueras de Europa y muchas comunidades dependen de estas flotas para su sustento. Sin embargo, una asignación ineficaz puede provocar desigualdades o un impacto negativo sobre el medio marino. Por todo ello, el artículo 17 de la Política Pesquera Común dice que los Estados miembros
tienen que aplicar criterios ambientales, sociales y económicos, las famosas 3 patas de la sostenibilidad para realizar la distribución de las posibilidades de pesca. Además, la propia Ley de Pesca española, en su artículo 32, incluye los criterios de reparto económicos y socioambientales que deberán utilizarse para realizar este tipo de asignaciones. Sin embargo, ni la legislación europea ni la española describen un sistema de prioridades para realizar este reparto. Por todo ello, parece necesaria la creación de un Real Decreto que incluya estas prioridades que permitan una transición y un reparto de cuotas más justos para todos, atendiendo a los criterios que dictan las propias leyes. Bueno, hecho esta especie de presentación que hemos hecho, vamos a ir ya con el turno de preguntas para ellos, que realmente son los importantes. ¿Qué intereses? Vamos a dividirlo como queráis. ¿Qué intereses tienen vuestros distintos sectores en el reparto de las oportunidades de pesca? Basilio, si te parece, comienza tú. ¿Le doy el micro? Sí. Bueno, gracias. Ante todo, gracias por invitarme a esta jornada. Pues los intereses son sencillos. Los intereses es la pervivencia del pescador y de sus familias, evidentemente. Son intereses sencillos, aunque en ocasiones no sea tan fácil conseguirlos, pero desde luego pervivencia del sector, no ahora, sino ahora y en el futuro, evidentemente, teniendo en cuenta siempre que no podemos pescar todo lo que hay, sino que tenemos que pescar para sobrevivir, pero que también sobreviva el recurso y que podamos pescar no solamente mañana, sino las generaciones que vengan después de la que estamos ahora mismo en esta actividad. Cecilia. Sí. Bueno, desde las organizaciones ambientales y bueno, desde Ecologistas en Acción, ¿no? Esto es una prioridad para nosotras porque los derechos de pesca son públicos y como tal, pues de alguna manera son derechos legales, ¿no? Lo que les dan licencias a pescar a pescadores y pescadoras, ¿no? Entonces, puesto que es un recurso público, pues también es de las generaciones futuras, ¿no? Y entonces se debe repartir pues atendiendo a que estos criterios garanticen el beneficio para toda la sociedad, ¿no? Es decir, que las pesquerías que aportan más beneficios sociales a los pueblos pesqueros, a las comunidades pesqueras, etcétera, o que tienen un impacto bajo sobre el medio marino, tienen que tener, desde nuestro punto de vista, un acceso preferente a las oportunidades de pesca, ¿no? Como una manera de alcanzar esa transición justa y sostenible del sector de la pesca, bueno, como deben hacer todas las industrias, ¿no? En la crisis de pérdida de biodiversidad y de cambio climático a la que nos enfrentamos, ¿no? El que estamos actualmente, ¿no, Ramón? Nosotros, no solo es nuestra posición, sino que es nuestra obligación, es el uso sostenible, es decir, es la explotación sostenible de los océanos, que también es una obligación explotar los océanos, ya que de los océanos extraemos alimento y al final, pues, si no extraemos alimento del océano, lo tenemos que extraer de otra parte, con lo cual gestionar de manera sostenible poblaciones es una obligación, porque tenemos que seguir trayendo proteínas para alimentar a la población. Nosotros lo que perseguimos cuando distribuimos las cuotas es que haya un uso adecuado de las mismas, es decir, que se use y se maximice al máximo el beneficio para las poblaciones costeras y que se maximice la rentabilidad de las embarcaciones, de las empresas, que al final son los que mantienen la viabilidad de estas zonas costeras y las que nos aportan también, como decía, este alimento que es tan necesario y además tan sano. Y bueno, como hay ya algunas cosas que se deslizan en anteriores intervenciones, nosotros consideramos que todos los artes son sostenibles, todos los artes correctamente utilizados con la normativa de altísimos estándares que tenemos son sostenibles. Otra cosa es que se utilicen mal, en cuyo caso pues cae todo el peso de la ley gracias a un sistema que tenemos de control certificado, con lo cual yo creo que hay sitio para todos y ese sitio para todos es lo que intentamos hacer en cada uno de los repartos que hacemos. Muchas gracias. José. Buenos días. Bien, el tema de la distribución de las posibilidades de pesca resulta un elemento absolutamente clave para la sostenibilidad a largo plazo del sector pesquero
España y en el resto de Europa. El acceso al recurso se convierte en la llave para que en determinados escenarios las comunidades pesqueras distribuidas a través del litoral de los estados puedan pervivir o se conviertan en otra cosa. Tenemos escenarios en Europa donde la pesca artesanal prácticamente ha desaparecido en algunos países y en otros se mantiene, pues si no boyante, digamos con una vitalidad significativa. Entonces, eso tiene que ver con las políticas públicas y eso tiene que ver con cómo se han distribuido las posibilidades de pesca en Europa durante estos últimos 50 años, por decirlo de alguna forma brevemente. Entonces, ese análisis histórico de cómo la distribución de las posibilidades de pesca ha transformado los sectores pesqueros en el contexto europeo es súper interesante, digamos, y para los investigadores sociales supone todo un reto, porque no hay tanta investigación enfocada en este ámbito, a pesar de que sea absolutamente esencial para entender lo que ha pasado en Europa en los últimos 50 años. Desde que empezaron los primeros sistemas basados en cuotas individuales transferibles a monopolizar el acceso a los recursos pesqueros en algunos países, mientras que en otros no lo hacían, digamos, ¿no? Entonces, ese hecho diferencial entre aquellos países donde las cuotas individuales transferibles se han convertido en dominantes y aquellos otros países donde no lo han sido, es un contraste sumamente interesante. Como estamos viendo, el cómo se hace este reparto es fundamental para la sostenibilidad tanto del medio ambiente como de las sociedades. José, vamos a seguir contigo, ya que has sido el último que ha tomado la palabra. ¿Cómo se podría mejorar la transparencia y la participación de todos los implicados, que como estamos viendo no son pocos, a la hora de garantizar resultados más justos y sostenibles? A ver, no es un proceso sencillo. Vale. Entre otras cosas porque el escenario español resulta especialmente complejo. Si no recuerdo mal, creo que en España tenemos 43 especies sujetas a cuotas, a TAC, y como 108 stocks. Entonces, estamos ante escenarios enormemente diversos. Si me equivoco, me corrigen, pero por ahí debe andar. Es decir, estamos ante un escenario que en el contexto europeo no es normal, no es lo habitual, que haya tantas especies en tantos caladeros y tantos stocks diversos a gestionar. Pero es que además tenemos una historia, como la tienen todos los países europeos. Y eso es esencial para entender el momento actual. Tú no puedes entender lo que está pasando hoy sin ver lo que pasaba hace 20 años. Y digo esto literalmente. Entonces, ¿cuándo se comenzaron a distribuir muchas de estas cuotas? Antes del artículo 17. Se comenzaron a distribuir, por ejemplo, atún rojo, 2008, si no recuerdo mal. Y con unos criterios que quizás no sean exactamente los del artículo 17 de la política común pesquera del 2013. ¿Vale? Entonces, somos herederos de esa historia. El escenario actual es heredero de esa historia y de los criterios que se emplearon antes de la política común pesquera. Y somos herederos en España y en el resto de Europa, todo hay que decirlo. En el resto de Europa los criterios siguen estando ligados a capturas históricas en la inmensa mayoría de los países. Solo en unos pocos hay desarrollos más o menos innovadores que habría que ver cómo están funcionando. No he visto una investigación sistemática sobre el asunto, que sería sumamente interesante. Pero en la inmensa mayoría de los países están utilizando los criterios que se emplearon en la distribución original de esas cuotas hace 20 o 30 años para continuar con el esquema. Evidentemente, esto quizás no sea el espíritu del artículo 17 exactamente, y quizás nos podríamos plantear cómo irnos acercando a esos criterios socioambientales, económicos, que plantea el artículo 17 poco a poco. Y hablo del poco a poco muy en serio porque, digamos, no se pueden hacer transformaciones radicales en un escenario que implica a trabajadores en muy diferentes escenarios del Estado, a comunidades pesqueras, a ciudades portuarias. Pero claro, tampoco entiendo yo que
deberíamos quedarnos quietos. Tenemos que ver cómo se puede avanzar hacia un empleo cada vez más sistemático de esos criterios que apunta el artículo 17 y que entiendo que son muy razonables, por decirlo de alguna manera. Entiendo, Ramón, que como gobierno sí hay esa disposición, ¿no? No es que haya esa disposición, es que esta es la práctica que se ha llevado haciendo los últimos 10 años. Yo he tenido la suerte y la desgracia de encargarme de muchos repartos de posibilidades de pesca. La componente social ha estado incluida siempre, es decir, nosotros hemos utilizado datos de tripulantes, hemos utilizado datos de GTs, que también benefician flotas más pequeñas, hemos utilizado datos de linearidad, es decir, hay un barco industrial, hay 10 artesanales. Yo creo que los repartos que están puestos en marcha para todos los censos reflejan que la gente tiene espacio para pescar, porque las cuotas se ajustan más o menos a final de año, con todo y con eso, para dar más margen y que haya espacio para las personas que a lo mejor no tienen al inicio ese reparto de cuota, se redistribuyen las cuotas en el mes de septiembre mediante mecanismos de optimización para que todo el mundo tenga acceso a la pesquería, con lo cual nosotros ese camino ya lo hemos hecho. Nosotros todos los indicadores sociales y económicos se meten, nosotros ponderamos notas de venta, yo he tenido además, está aquí Basilio, transparencia, nosotros, yo me he reunido armador por armador en un ejercicio extenuante pero muy bonito, en el que cuando no se veían reflejados sus datos de historicidad venían con sus hojas de venta que después se contrastaban. La cuestión social, el Instituto Social de la Marina nos ha dado datos de tripulante que reflejan y que dan más peso a las artes más pequeñas. Se ha pensado también en cómo afecta a los territorios, con lo cual yo creo que naturalmente siempre hay margen de mejora y en ello estamos, pero eso nosotros el artículo 17 lo venimos cumpliendo incluso antes de su puesta en marcha. Lo mismo para el atún rojo. Para el atún rojo, la inmensa mayoría de las posibilidades de pesca las disfrutan pesca artesanal, porque la almadraba es una pesca artesanal también. Y la parte que disfruta el cerco es una parte de cuota que también tiene un enorme valor añadido y que en la mella de mar pues también tiene una importancia capital. Nosotros estamos siempre a disposición. Cada vez que hacemos un reparto, se va modulando a lo largo del tiempo. La muestra también es el atún rojo, con lo cual el atún rojo, conforme el pastel se ha ido haciendo más grande, se va incorporando más gente a la tarta. Como esperamos que se vuelva a incrementar este pastel, habrá más espacio para reconocer situaciones de pesca de captura accesoria. Y pues nosotros ya lo tenemos incorporado. ¿Qué nos faltaría incorporar? Los criterios ambientales. Ya se han incorporado en el reparto del patudo. El problema de los criterios ambientales es que nosotros no solo cumplimos el artículo 17, sino que cumplimos la orden del Cantábrico Noroeste. Yo creo que ha estado recurrida en 20 ocasiones por los tribunales. Nuestras normas pasan por el Consejo de Estado y nosotros, para aplicar un criterio, tiene que ser objetivo. Nosotros tenemos que poder ir delante de un juez a explicar que este criterio es objetivo. Y además, en la ley de pesca se pone que tiene que ser información científicamente validada. Al final, los artes, un palangre es más selectivo, pero genera más problema a los grandes reproductores. Entonces, todos los artes tienen un impacto según lo consideres y todos los ciudadanos tienen el derecho de ir a un tribunal a defender sus legítimos intereses y por eso nosotros tenemos que hacer cosas que sean transparentes, explicables, validables y los criterios ambientales estamos trabajando en ello y los hemos incorporado en la Ley de Pesca, los vamos a incorporar en el Real Decreto, sí. Es la parte más difícil también, pero desde luego la parte social está no incorporada, sino incorporadísima. Y naturalmente siempre abiertos a mejorar y la cuestión de transparencia yo creo que al final son los interesados, están siempre sentados en la mesa y perdonad que me he extendido mucho. No te preocupes. Cecilia, me gustaría que nos comentases si estáis vosotros de acuerdo con el hecho de que las condiciones sociales estén ya implementadas y qué opinas del tema de las condiciones medioambientales. Sí, es verdad que sí hay un cierto porcentaje de implementación del artículo 17 en el Estado español, pero lo ponderamos, los datos con los que yo cuento está ponderado alrededor de un 70%, ¿no? Luego los socioeconómicos alrededor, es complicado hacer el cálculo, ¿no? Pero según el estudio de la comisión del STEF en este aspecto, que entiendo que son datos muy complejos, ¿no?, de calcular, pero vamos por 70%, 20% socioeconómicos y ambientales 10%. O sea que hay ejemplos como el caso del patudo, pero son ejemplos que creemos que deberían amplificarse, ¿no?, a todas las pesquerías. Si bien es cierto que la complejidad del cálculo de los criterios
no la podemos negar. Bueno, apostaríamos por crear una especie de comisión de personas expertas que puedan hacer una propuesta de criterios efectivamente objetiva y bueno, con las ponderaciones también, ¿no? Y que luego también hubiese un sistema de participación abierto, de participación realmente informada y activa, ¿no? En la que, bueno, los distintos sectores, los diferentes segmentos del sector, organizaciones ambientales, investigadores y administración, pues estén allí evaluando esos criterios y esas ponderaciones, ¿no? Bueno, eso por el lado de la participación. Por el lado de la transparencia, que también quería comentar. Es muy difícil ahora mismo saber a quién se otorgan las cuotas y en qué medida, ¿no? Entonces, también consideramos que debería haber una mejora en ese sentido. Está el portal GEScuotas. Perdón, pero ¿qué te parece, Cecilia? Me gustaría, estoy viendo las caras de Ramón y me gustaría que interactuaseis un poco más por si os queréis responder entre vosotros. Total, es que yo como veo que voy a ser el más interpelado, perdonad que abuse, pero vamos, nosotros transparencia yo creo que al máximo, es decir, nosotros transparencia, cada vez que hay un reparto de cuotas están todos los interlocutores invitados. Yo además creo que en la Secretaría el acceso es importante, con lo cual yo creo que en transparencia hay luego además un procedimiento informal en el que se presentan los datos, en el que, como os digo, se presentan las comunidades autónomas también. Yo he estado, lo que pasa es que también tenemos que modular la privacidad, es decir, que tenemos que llegar a ese equilibrio, pero yo con las comunidades autónomas han visto los datos con luz y taquígrafos, cada armador tiene los datos con luz y taquígrafos. Los repartos no solo están en GEScuota para los operadores, porque al final cada operador tienes que autorizar, porque yo no puedo dar acceso a ciertos datos por temas de política de datos. En los considerandos de las normas están explicados cómo se hacen los repartos, están perfectamente explicados. Con todo y con eso asumimos la parte de mejora de transparencia y estamos trabajando para ponerlo en la web y que sea más accesible. Luego, el uso de los datos socioeconómicos, claro, eso te ayuda a modular los repartos, pero tienes que utilizar la base del reparto histórico porque al final la capacidad que hay para pescar es la que hay. Entonces, lo que se hace es que se modulan esos datos históricos, con lo cual luego los criterios expertos, nosotros todo eso en el Real Decreto habrá un procedimiento de alegaciones, habrá naturalmente reuniones técnicas en las que contaremos con los criterios de todo el mundo, pero que yo no hablo por mí, que soy más desinformado, pero en la Secretaría la verdad es que hay muy buenos expertos. Tenemos aquí gente que ha pasado por la Secretaría, gente que está en la Secretaría ahora, y la verdad es que es un lujo los funcionarios españoles que tenemos, que son grandes expertos en repartos, que han hecho muchos repartos, y naturalmente la participación y la inclusión yo creo que está garantizada, y como decía, pues Basilio puede corroborarlo, yo creo, con lo cual pues que nosotros estamos dispuestos a avanzar, pero que un poco el transmitir una imagen de que realmente, yo es lo que creo que es poco preciso, en mi opinión, pero es una opinión de nuevo. Os he visto que quieres hablar, pero vamos a pasar primero a Basilio, luego retomáis José y Cecilia. Basilio, desde tu punto de vista, que además tú estás en la parte social, que trabajas con las flotas, cuéntanos qué te parece este intercambio. Es difícil, no sé el tiempo que tenemos, nos haría falta un par de días o tres. No quiero parecer gallego, aunque lo soy, evidentemente, y hay mucho orgullo. Este acento me delata. No tengo precisamente acento andaluz, a los que quiero con locura. A ver, podemos mirar los dos aspectos. Tenemos un ejemplo bueno este año, con gamba roja en el Mediterráneo, que no está repartida y ahora tenemos días de gamba roja, pero no tenemos gamba roja. Entonces, claro, es necesario un reparto. El problema que yo le veo a los repartos, estás condenando a la embarcación sine die a que la embarcación va a tener durante su vida útil lo que le toque en el momento del reparto. Y luego, ya tenemos un problema de relevo generacional brutal. Una persona joven que quiere ir a comprar un barco no va a comprar el barco por lo bueno o malo que sea el barco, sino por la cuota que tenga. Entonces, por un lado es necesario tener un reparto, pero hay que tener cuidado cómo se hace el reparto. Ya no entremos en que en el reparto está, en cuanto se pasan a ITQs,
tienen ITQs los que tienen dinero y los que no tienen dinero no tienen ITQs, con lo cual estamos privatizando un bien público que, bueno, podríamos tener contestación más o menos a este criterio del bien público privatizado, pero desde luego sí que es necesario un reparto. Hay muchos modelos de reparto. En Caballa, por ejemplo, en el norte, los artes distintos del cerco y de arrastre, hay un reparto de Caballa, pero cuando se hace el reparto siempre se pone la coletilla de que la asignación de cuotas, que no es un reparto, no creará derechos históricos, para que si un año quieren ir 30, haya para los 30, pero si el año que viene algún barco cambia de dueño, por ejemplo, que es, por desgracia no es muy habitual, pero en algún caso sí que pasa, el nuevo propietario no pague las consecuencias de lo que ha hecho el propietario antiguo del barco y pueda entrar en el reparto. Entonces, sí que hay que hacer un reparto, porque, repito, en el Mediterráneo ahora mismo tenemos un problema encima de la mesa. Una parte es culpa del sector, también hay que decirlo, porque se intentó por todos los medios hacer algún tipo de gestión diferente y no hemos conseguido hacerlo, tanto por parte de la Administración como por parte del sector. Aquí la culpa fue mutua. Pero sí que hay que hacer algún tipo de reparto, pero hay que tener muy en cuenta cómo se hace el reparto, para que ese reparto que hoy está bien no perjudique en el día de mañana. Y luego con otra particularidad, y es que hay algo que no se está teniendo en cuenta en el reparto y es el cambio climático. Ya no sirve el reparto que se hacía hasta ahora, porque tengo aquí compañeros pescadores del norte. En el norte empezamos a tener una cierta invasión de atún rojo que hace unos años no teníamos. Entonces, nunca se ha tenido en cuenta, no hay ningún criterio que tenga en cuenta la nueva venida de especies que no había hasta el momento, y igual hay que empezar a tenerlos en cuenta para que en el futuro reparto o no, pero que sí que haya un criterio mayores y no solamente se tenga en cuenta la parte social, evidentemente por nuestra parte, desde luego, la parte histórica, pero también un poco estos cambios climáticos que nos están obligando a hacer otras pesquerías. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Un día un pescador de Formentera me dijo que por primera vez, y lo decía con pena además, por primera vez las enseñanzas de los antepasados no servían, porque todavía habían pescado en la misma zona de la misma forma y empezaban a sí servir la forma, pero no servir el sitio donde se pescaba. Y desde luego, completamente de acuerdo con lo que ha dicho el director. Tenemos que tener en cuenta una cosa. No hay artes malas, hay artes mal utilizadas. El arte nunca es malo o es bueno, es malo o es bueno la persona que utiliza esa arte. José. Quería puntualizar algunas de las cosas que comenté antes. A ver, y comentar sobre el tema de transparencia. La transparencia siempre puede ser mejorable, pero España hoy es de los países más transparentes en el contexto europeo, en los resultados y en el proceso. O sea que, bueno, siempre es posible avanzar más en algún aspecto, pero de lo que sé, de lo que hay en el contexto europeo, España es hoy de los países más transparentes, lo cual no está mal. Respecto a los aspectos sociales que se tienen en cuenta en el proceso de distribución. España tiene una característica que es sumamente interesante, que no lo encuentras en otros países europeos, que es el nivel de organización del sector pesquero, en torno a cofradías y en torno a OPEs, pero sobre todo en torno a cofradías y a federaciones. Y eso es sumamente interesante y ha tenido un papel muy significativo a la hora de ajustar los repartos de cuotas en los últimos tiempos, digamos, ¿no? Sobre todo del 2010 en adelante. Repartos que en principio pudieron ser muy conflictivos, como el del atún rojo, donde algunas flotas, como la Canaria, por concretar, se sintieron muy perjudicadas, pues se han ido ajustando poco a poco a través de esos procesos de intercambio y de discusión en torno a estos problemas, y esto lo facilita enormemente precisamente esa estructura de
organizativa del sector pesquero, que es uno de nuestros haberes más interesantes, digamos, ¿no? Que ya quisieran algo parecido muchos países del contexto europeo. Por lo menos, en mi opinión, es uno de nuestros haberes. Y esto ha facilitado que poco a poco, en el caso de nuestro país, se hayan ido ajustando algunas distribuciones de oportunidades digamos, a los escenarios locales que a lo mejor en los momentos iniciales no fueron del todo tenidos en cuenta, o las posibilidades futuras que en esos momentos igual no fueron del todo tenidas en cuenta. Sin embargo, sigo pensando que esto no es este es un proceso en el que hay que seguir avanzando y en el que hay que seguir intentando buscar desarrollar todas las oportunidades sociales y desarrollar bien todos los impactos ambientales que tiene esta actividad pesquera y analizarlos con calma. Digamos, la huella de carbono de las pesquerías, que yo sepa, no está bien desarrollada, no está bien analizada. Los análisis de ciclo de vida, digamos, cómo afectan estas pesquerías a largo plazo en su actividad y qué rentabilidad ambiental, si puedo usar el término, tienen. Son cosas sobre las que habría que reflexionar y que tienen mucho que ver con esos factores ambientales que plantea el artículo 17. No es algo que se pueda hacer de un día para otro, hace falta desarrollar investigación, metodologías para trabajar esto, pero yo creo que es algo que hay que trabajar, que es algo en lo que podemos avanzar poco a poco. Por lo que parece es que estáis bastante de acuerdo todos en que hay que incorporar más criterios ambientales y que los criterios históricos no son ninguna panacea. Cecilia, cuéntanos que querías contestar alguna cosa. No, sí, simplemente en transparencia quería comentar que efectivamente, creo como ha dicho José Pascual, creo que hay margen de mejora, ¿no? Y en este sentido el acceso público a la información de quién recibe las cuotas y qué cantidades son otorgadas creo que sería importante, ¿no? Entonces, si el portal de GEScuotas, por ejemplo, se abriese al público general, ¿no? Me refería a eso. Y bueno, luego sobre el tema de los criterios, que bueno, ya me voy al tema de los criterios ambientales. Insisto y sabemos que tiene cierta complejidad, ¿no? Pero también creemos que es una gran oportunidad con la elaboración de este Real Decreto para el Gobierno de España de realmente apostar por incluir nuevos criterios que se vayan incluyendo, por supuesto, de manera progresiva, ¿no? Para nosotros es fundamental que en este Real Decreto haya una fecha concreta a la que queramos llegar, a la que queramos alcanzar, en la que todas las pesquerías están repartidas de acuerdo a criterios ambientales, sociales y económicos, ¿no? Al menos con un mínimo del 20% de cada uno, ¿no? Hay un ejemplo, el de Irlanda, no sé si lo conocen, que reparten el 50% son criterios ambientales, el 30% sociales y el 20% históricos, ¿no? Entonces, bueno, que hay ya, digamos, experiencias en la aplicación de estos criterios y bastante amplia, ¿no? Como el tema de Irlanda. Y luego, como decía, que es fundamental que en ese Real Decreto haya una fecha concreta a la que miremos para empezar a trabajar progresivamente, por supuesto respetando esa transición a la que queremos mirar, ¿no? Bueno, pues 2030, 2035, bueno, lo importante es tener una fecha concreta y, digamos, avanzar hacia adelante en ese sentido, ¿no? Y no sé si hablar de criterios ambientales ahora o vamos a hablar más adelante. Me gustaría que, por alusiones, que como ha dicho antes Ramón va a ser el más aludido, el Gobierno tiene en mente ese Real Decreto, ¿no? Sí, claro, estamos trabajando borradores ya, pero primero lo que me encantaría es, y hablaré con mis colegas irlandeses, porque la verdad es que la foto de las pesquerías irlandesas es muy variada y la flota industrial en Irlanda su presencia es bastante más significativa que en España, con lo cual, y flota industrial de gran porte, es decir, nosotros cuando se habla de industrial, habrá quien esté pensando en un arrastrero del Mediterráneo, que nosotros prácticamente no lo consideramos industrial. En Irlanda hay verdaderos barcos industriales de 60, 100 metros que pescan sobre todo pelágicos, con lo cual nos interesaremos porque la verdad es que nos interesa mucho saber en qué pesquerías han aplicado esto. Nosotros utilizamos los criterios de historicidad no por favorecer o desfavorecer a alguien, es porque es lo que representa la foto
de la pesquería. Entonces, a esa foto de la pesquería nosotros es la que adaptamos utilizando tripulantes, utilizando GTs, utilizando criterios de linealidad, utilizando criterios ambientales, con lo cual el uso de los criterios históricos es que al final porque al final yo ahora puedo darle el 100% de la cuota de caballa a los artes menores y entonces me voy a llevar la sorpresa de que no se consume esa cuota. Entonces, nosotros, quiero decir, lo que queremos hacer es que las cuotas se consuman, porque al final parte de la vitalidad de las zonas costeras la aportan todos los censos. Para muestra un botón, en en el Mediterráneo, con el debate que afrontaremos ahora en unos días, el verdadero tractor de la vitalidad de las zonas costeras del Mediterráneo es el arrastre. Y el verdadero tractor a nivel de rendimiento económico es el arrastre del que se benefician por economía de escala todos los censos artesanales, con lo cual a veces hay que ponderar los debates porque luego cada pesquería, como decía Basilio, es un mundo. Es decir, yo la guía que voy a utilizar para el atún rojo la puedo utilizar para el pez espada norte, no. La guía que voy a utilizar para la caballa la puedo utilizar para la cigala, no. Porque cada reparto requiere una dedicación específica y ese es el proceso que se hace en la Secretaría. Cada reparto se proponen cifras, se proponen criterios, se invita a la gente, se rediscuten y al final intentamos un acuerdo en el que todo el mundo quede lo menos disconforme posible, porque al final pues todos queremos el máximo de nuestra pesquería. Incorporar criterios ambientales, pues poco a poco se pueden incorporar, pero como decía, tienen que ser criterios objetivables. La huella de carbono se puede trabajar, naturalmente. Nuestro compromiso lo marca el de la Secretaría General de Pesca, el que hay una ley de pesca sostenible en el que ya se incluye esto, en el que hay un Real Decreto que se va a incluir esto. Lo que pasa es que, de nuevo, la huella de carbono, pues es que al final un barco de artes menores tiene una huella de carbono por kilo de pescado superior a un arrastrero. Entonces, quiero decir, esto luego, quiero decir que es un debate muy complejo en el que utilizar enfoques transversales, yo creo que al final vamos a tener un resultado menos óptimo del que tenemos ahora. Entonces, nuestra estrategia, ¿cuál es? La que hemos hecho, pues como decía el profesor con el atún rojo, es que en base a lo que tenemos, eso se va mejorando y se van introduciendo elementos de mejora. Como os decía antes, la bolsa de optimización yo creo que es un gran elemento de mejora porque es un incentivo a utilizar al máximo las cuotas para maximizar la rentabilidad de estas zonas costeras. Entonces, poco a poco se van añadiendo elementos que mejoran la gestión y que mejoran al final los números de las personas que viven de los recursos y de nosotros que somos los que los disfrutamos en el plato, con lo cual que yo creo que es un camino poco a poco, con lo cual yo creo que enfoques horizontales, en mi opinión, son complicados, pero naturalmente nosotros seguir avanzando es, como hemos estado haciendo hasta ahora, pues es la idea de la Secretaría, naturalmente. Basilio, tú que eres el que conoce más de cerca el sector, ¿cuál es tu opinión? Sí, no. Sí, no, y me explico. Desde luego, me remito a lo que he dicho al principio. Tenemos un problemón grande en el Mediterráneo por no tener una cuota de gamba roja repartida, que tenemos días y no tenemos cuota. Eso desde luego. El problema no es repartir, el problema es los derechos a futuro que te va a dar ese reparto. Porque luego también vemos que hay barcos que tienen cuota que no utilizan, pero que sí que pueden alquilar, de los cuales se lucran los armadores y no los... Hablo como cofre de pescadores, que tenemos una parte social y una parte empresarial. Se lucran solamente los armadores y no los trabajadores. Entonces, sí que hay que hacer un criterio de repartos, pero teniendo en cuenta, al menos a partir de ahora, qué derechos te van a dar a futuro esos repartos. Bajo mi perspectiva, y hablo como Basilio Otero, las cuotas de pesca deben ser del Gobierno y el Gobierno que distribuye en función es una liada, evidentemente, director, y sé que es muy complicado, pero se deben de hacer en función de la época en la que se está trabajando. No es igual un reparto de caballa, como se hizo en el año 2013 o 2014, que un reparto de caballa que se pueda hacer ahora. Y con eso la mayor parte de las cuotas. Por eso yo decía que tú cuando haces un reparto y ese reparto al final se convierte en un ITQ, estás condenando sine die al barco a que durante toda su vida útil siga siendo así. Y no haya una forma de repartir, porque claro, si ahora abrimos, yo me imagino que el director no se imaginará, si ahora abrimos el melón otra vez de la caballa, o abrimos el melón de la merluza, abrimos cualquier otro melón, va a arder Troya. Entonces, sí que tiene que haber un reparto, pero teniendo en cuenta
¿cuál va a ser el futuro de ese reparto? ¿Se va a convertir en un ITQ? ¿Va a ser como se hace hasta ahora, que nos han dejado hacer con la caballa en el norte, que todos los años se hace en función, que es un poco lo que hacemos, se hace en función de las necesidades del año? Y es mucho más fácil hacerlo de esta forma que no que el gobierno tenga que hacer un nuevo Real Decreto, eso es muy tedioso y es muy largo en el tiempo y es inoperativo, porque cuando se termine de hacer el Real Decreto ya hay que hacer otro nuevo reparto. Entonces, había que buscar, yo no tengo la fórmula mágica, desde luego, si la tuviese ya había tiempo que se lo hubiese dicho a la Secretaría General de Pesca. Pero sí que hay que buscar una fórmula para ser más ágiles y que el reparto no sea así porque sí, sino que pueda ser cambiante en función de las necesidades de la gente de la mar y de los barcos. Yo creo que es una fórmula muy complicada, pero yo creo que era la mejor fórmula. Por eso digo sí y no, pero con un razonamiento, bajo mi punto de vista, lógico. Me parece importante destacar una de las cosas que has dicho, y es que sean unos repartos más ágiles, porque es verdad que, como se está comprobando en la mesa, vivimos en un contexto de cambio y de crisis climática, y eso hace que las cosas cambien mucho en poco tiempo. Entonces, Ramón, sé que quería decir algo. Y perdonad porque estoy monopolizando parte del tiempo, pero claro, el problema es que nosotros aquí, bueno, primero, hay mecanismos ya que hace que el marco sea flexible. En el sentido, hablaba de la optimización, hablaba de las cesiones. Naturalmente que las cuotas son del Estado y el Estado las reparte a principio de año, pero claro, nosotros como Administración tenemos que enlazar la realidad biológica de un recurso que se está explotando con una norma de gestión, pero cada vez esa norma de gestión tiene que tener garantías. Es decir, porque al final, como ciudadanos, nosotros necesitamos tener garantías respecto a la norma que nos aplica. Entonces, claro, combinar esos tres marcos, entonces flexibilidad a veces es el opuesto a garantías legales. Quiero decir, nosotros intentamos hacer el encaje de bolillos al máximo posible y además las personas en su legítimo derecho acuden a los tribunales y entonces nosotros, claro, necesitamos el Consejo de Estado, es decir, el Consejo de Estado pues no solo se encarga de la pesca, sino que se encarga de muchos ámbitos y necesita sus plazos, necesita sus tiempos. Nosotros no podemos regular a golpe de resolución porque eso pues evita garantía, o sea, da flexibilidad, pero quita garantías, con lo cual pues a nosotros cada año intentamos que el marco de gestión mejore al máximo posible. Para eso también están los topes diarios de capturas para maximizar la actividad. Hacemos cierres y volvemos a abrir, que se hacen, pues se acaba de hacer con la cigala en el Golfo de Cádiz. Con la gamba hemos propuesto todo lo proponible para maximizar el beneficio, porque al final, aparte de pescar y traer alimento de calidad para que lo disfrutemos todos, las empresas también tienen que venderlo al máximo precio posible para maximizar su rentabilidad. Con lo cual, pues esto hace que sea un ejercicio muy complicado en el que nosotros, como digo, tenemos la voluntad de mejorar, pero que hay que tener muchas consideraciones, con lo cual, pues no es fácil. Bueno, claramente un tema muy complejo. Vamos a ir avanzando. De hecho, me voy a ir contigo, José. Quiero que nos cuentes reformas o medidas específicas que podría hacer que esto fuese un poco más sencillo. Sí, que la transición fuese más liviana. A ver, la transición tiene que ser lenta y gradual. Cuando se juega con los garbanzos de la gente o el pescado de la gente, por decirlo de alguna forma, no puedes hacer transformaciones rápidas porque eso pone a algunas empresas o a algunos grupos en un escenario muy, muy complicado y no es, desde mi punto de vista, no es deseable. Sí podemos ver grandes tendencias, digamos, ¿no? Podemos intentar compararnos con lo que han hecho ciertos países europeos donde el sector pesquero se ha reducido enormemente. El otro día leía el escenario danés, donde me parece que, no recuerdo ahora el dato, pero me parece que quedan 1.200 pescadores en toda Dinamarca, 1.250 o algo así. Y había 20 y tantos mil, si no recuerdo mal. Y esa transición, esa transformación se dio en relativamente poco tiempo. ¿Qué significa esto? Significa un proceso de desestructuración del litoral y de las comunidades costeras brutal. No es deseable. Yo entiendo que no es deseable. No es deseable lo que ha ocurrido en Dinamarca o lo que ha ocurrido en Holanda o en algún otro país donde se ha desestructurado la vida del litoral y las comunidades pesqueras han prácticamente desaparecido o se han transformado en otra cosa. En ese contexto, yo entiendo que dentro de esos criterios sociales, un elemento especialmente importante es
continuar haciendo viable la presencia de esas comunidades pesqueras en el litoral y darles acceso a las posibilidades de pesca que garanticen su supervivencia como tales. Eso quiere decir introducir criterios que eviten la concentración de cuotas, digamos, que es algo que se da a gran escala o que se puede dar a pequeña escala dentro de algunas comunidades también, me estaban comentando antes, y que a veces no es deseable, simplemente porque el acceso a la capacidad de pescar queda en muy pocas manos, y eso disminuye la vitalidad de la actividad. En ese contexto es además súper interesante ligar captura y mercado, que es un asunto absolutamente esencial, porque al final la gente no quiere pescar kilos, quiere pescar algo que les facilite vivir bien, pescar euros, como se dice últimamente. Entonces, eso implica engarzar mejor producción y mercado, y hay 1000 cosas que se pueden hacer en ese ámbito. Digamos, las pesquerías artesanales están muchas veces excluidas de ciertos circuitos de mercado sin mucho sentido, digamos. Es posible mejorar su presencia en ciertos ámbitos, y es lamentable que al menos en algunas comunidades autónomas no se hayan empleado los fondos europeos que están pensados para eso en trabajar en ese ámbito. Creo que al menos en algunas comunidades, no tengo el análisis de todas, es una asignatura pendiente sobre la que se podría avanzar mucho más. Y en este contexto, las huellas ambientales y las huellas de carbono siguen siendo cosas que a mí me interesan mucho y de las que sabemos poco. Es cierto que hay pesquerías industriales con unas huellas de carbono reducidas, pero también es cierto que hay pescas industriales con unas huellas de carbono muy importantes. Tener eso en cuenta es súper interesante, porque tenemos que ver la perspectiva general, y aún sabiendo esto no podemos plantear cambios radicales a corto plazo, sino hay que adaptar las cosas, digamos, hay que ver qué se puede hacer para mejorar todos estos parámetros poco a poco, que nos hagan ser cada vez más sostenibles en todos los ámbitos en los que tenemos que seguir garantizando el suministro de pescado a nuestra sociedad, por decirlo de alguna forma, que es una de las tareas fundamentales del sector pesquero. Y es una cuestión a reflexionar cómo han variado en los últimos años las pautas en el mercado, y cómo están variando las pautas en el consumo. Y algunas de esas pautas a mí me preocupan especialmente en los últimos años, sinceramente. Gracias. Cecilia, ¿querrías añadir alguna cosa respecto al tema de las medidas concretas? Bueno, sí, por añadir un poco en el tema del interés de los criterios sociales, además de criterios que permitan, o sea, que eviten la concentración de cuota, ¿no? Como, por ejemplo, hay un ejemplo también en el Cantábrico que en una orden, ¿no?, que regula la merluza del palangre en el Malle, creo, ¿no?, que ningún barco puede superar las 4 toneladas de diferencia con el resto, ¿no? O sea, ese tipo de medidas. O otro informe del atún rojo en el estrecho también habla de limitar al 20% cuánto puede acumular un barco, ¿no? O sea, ese tipo de criterios para controlar uno de los problemas de este sistema, que es efectivamente la concentración de cuotas. Pero bueno, luego también hay otros criterios sociales interesantes, ¿no?, como son la inclusión de la mujer en los barcos o la inclusión de los jóvenes en los barcos, ¿no? Quizás se podría reservar un porcentaje de cuotas a personas jóvenes que quieran entrar en el sector, ¿no?, y no a través de compra de barcos con cuota, bueno, que sabemos que no es el escenario ideal. Y bueno, por supuesto, los criterios ambientales.
también son fundamentales que se fueran incluyendo progresivamente, efectivamente, en el reparto de todas las pesquerías, ¿no? Ya está la reducción de descartes, mejora de selectividad, ya está en la ley de pesca, la reducción del bycatch de especies sensibles ya está en la ley de pesca, ¿no? Pero luego hay otros criterios también fundamentales, como son la contribución con la toma de datos, que ya hay pescadores contribuyendo, colaborando con científicos en todas las partes del Estado, y sería muy interesante que esas prácticas se viesen incentivadas por oportunidades de pesca, ¿no? También la reducción del impacto sobre el fondo, de las puertas del arrastre o sobre la red trófica, etcétera, ¿no? Con vedas voluntarias, etcétera, etcétera, ¿no? Incentivar todas esas buenas prácticas que ya hay pescadores poniendo en marcha, ¿no? Y para justo eso, transicionar hacia esa pesca que queremos en el futuro que tenga el mínimo impacto, ¿no? Por alusiones, que nos mira de reojo Ramón y perdonad, pero vamos, que es que yo creo que los ejemplos que se han puesto son ejemplos de cómo cada reparto es un mundo. Es decir, las 4 toneladas de diferencia en el palangre de fondo, porque son barcos de una talla homogénea, pero no del todo. Sin embargo, para el arrastre del Cantábrico Noroeste, que es una flota que faena menos de 24 horas, que son empresas familiares, etcétera, el reparto fue lineal, porque eran barcos que se adaptaban exactamente los días. Con lo cual, es decir, esos matices es lo que hace que cada reparto tenga una consideración diferente, porque por eso es por lo que, entonces, concentración de recursos, eso es una previsión que estaba ya en la ley de pesca antigua, con lo cual nosotros, pero claro, de nuevo también, cada censo es un mundo. Antes era un 20% horizontal para todo el mundo, pero es un problema en el censo de los barcos que van a pescar a NAFO, porque hay 4 barcos en el censo. Con lo cual, hubo que derogarse ese 20%, no porque no sigamos ese principio para el resto de pesquerías, sino porque al final los barcos bacaladeros, pues hay 4. Entonces, habiendo 4, pues es que todos superan el 20%, aunque fuera una distribución lineal. Y nuestros sistemas también son adaptativos en el sentido de que el Cantábrico Noroeste, por ejemplo, los barcos de arrastre tienen ITQs, que son estos sistemas individuales de cuota transferible, porque son segmentos que, dentro de que son economías familiares, son empresas más tecnificadas y que se adaptan a este sistema. Pero para las artes menores no existe este sistema. Y para el palangre se pueden hacer transferencias, pero solo durante el año, y no se pueden hacer transferencias definitivas, con lo cual el marco es muy complejo y se adapta. Y luego criterios ambientales ya se incluyen, por ejemplo, las puertas voladoras, que conocéis que son unas puertas que de bajo contacto con el fondo. Estas puertas ya en la recompensa de días que hay por mecanismos de compensación del reglamento de la Comisión, ya hay una recompensa de días por instalar estas puertas, y ya tenemos la suerte de que Juan está ahí, me corregirá si me equivoco, el 20% yo creo de los barcos del Mediterráneo ya han montado estas puertas, que son respetuosas con el fondo, que disminuyen el consumo de fuel, con lo cual ya hay estas iniciativas, y estas puertas voladoras se incluyen en el reglamento de la Comisión a petición de España. Con lo cual que efectivamente estoy de acuerdo en que hay que seguir progresando, pero que ya hay avances en muchos campos, y que nuestra idea es seguir avanzando. Pero, como digo, el problema es, pues el ejemplo del palangre es fantástico. La diferencia de 4 toneladas funciona para el censo de palangre, pero no para el arrastre y tampoco para las artes menores, donde lo que procede es hacer una bolsa conjunta y una gestión que se hace por parte de las cofradías excelente. Vale, no, simplemente que los ejemplos que he dado son ejemplos que ya se están llevando a cabo, ¿no? Pero que eso no quita para que se siga amplificando, ¿no? Esa inclusión de criterios, hasta que al menos tengamos un 20% de criterios ambientales, ¿no? Puesto que es un recurso, como digo, público, del que tenemos que cuidar, ¿no? Para que se mantenga. O sea que... Y no es que estemos en sintonía, es que estamos al 200%. Es decir, nosotros, nuestra vocación es que haya unos mares sanos y una industria sana también que sea capaz de pescarla, y unos consumidores sanos gracias a comer ese pescado tan maravilloso. Sí, gracias. Yo quiero que meter en criterios la emisión de CO2 en la pesca con lo que representa el 0,00 no sé cuántos a nivel mundial. Es un poco, y diferenciar la huella pesquera, el CO2 que emite un barco de altura, un barco de bajura. Hombre, no vamos a pelearnos entre nosotros. Luego tenemos 0% de huella hídrica.
la huella de carbono es más que insignificante con respecto a las otras actividades industriales que se realizan en el mar, es infinitesimal. Y desde luego lo que sí que estamos de acuerdo es una cosa: estamos en un momento de transición. Si miramos hacia el norte, lo decía el profesor antes, llama la atención Bélgica con 60 barcos, pero que pescan infinitamente mucho más que nosotros. Hay algunas comparaciones. Yo no hace mucho estuve en Islandia y tengo una fotografía de barcos de bajura y en el fondo hay un cerquero de 70 metros que está al lado de los barcos de bajura. Entonces, vivimos realidades muy diferentes. España es un país con muchísima flota, que en su mayor parte es una flota muy pequeña y que estamos en un momento de transición. Evidentemente, los 20.000 barcos que teníamos cuando entramos en el 86 en la Unión Europea se han reducido a 8.500 y es necesaria más reducción, una reducción que se está haciendo de una forma, digamos, encubierta con la exportación, pero que es necesario tener. No es importante, yo entiendo que no es tan importante tener un número elevado de barcos, sino como tener unos barcos que sean rentables social y económicamente, más allá del número de barcos que tengamos. Es mejor tener pocos y buenos que no muchos y malos. En el Mediterráneo estamos viendo como hay barcos con 100 días al año de pesca, que salvo los chiringuitos de playa, yo dudo que haya alguna actividad empresarial que se pueda mantener con 100 días de pesca al año, y eso hay que solucionarlo. Y hay que solucionarlo, la solución es dura y es triste, porque a mí no me gustaría perder ni un solo barco más, no me gustaría perder ni un solo empleo más, pero es que si no lo hacemos de una forma arreglada, lo estamos haciendo de una forma encubierta que debemos de detener. Y desde luego, yo sigo abogando por algo que sea ágil. Tenemos infinidad de ejemplos. Cecilia habló del atún del Golfo de Cádiz. Yo hablaba no hace mucho con el patrón mayor, no hace mucho, ayer, hablaba con el patrón mayor de Cádiz y me decía que hace 5 o 6 años andaban 4 horas, tenían que navegar 4 horas para pescar atunes, y ahora salen del muelle y están los atunes ya esperándolos. Entonces, sí que hay que ser, repito y siento decírselo a la Secretaría General de Pesca, yo no tengo la fórmula mágica, pero sí que deberíamos de ser más ágiles y poner algo a mayores del criterio que está bien puesto del mecanismo de optimización, porque hay algunas pesquerías, ejemplo Caballa, el mecanismo de optimización no sirve para nada porque Caballa en el mes de septiembre o octubre no se van a pescar. Entonces, sí que es un mecanismo muy bueno para ciertas pesquerías, pero hay otras pesquerías que quedan fuera de ese mecanismo y que deberíamos avanzar. ¿Cómo hacerlo? Director, yo siento decirle que no lo sé, pero desde luego entre todos tenemos que trabajar para que a final de año queden 0,4. Eso estamos todos de acuerdo. Y, evidentemente, buscar un sistema de consumo de cuotas que sea asequible a todo el mundo y no solamente asequible a una cierta parte de la flota, que eso también es importante. Nos quedan 10 minutos de mesa, se ha pasado volando, entonces vamos a ir con José, que lleva un rato queriendo decir algo, y luego os vamos a pedir, por favor, con brevedad, unas breves conclusiones a cada uno. José. Gracias. Ahí van saliendo algunos de los temas fundamentales en el debate actual en España y en Europa. Uno es la renovación generacional. Es absolutamente clave. Y es un problema del sector pesquero y probablemente del sector marítimo. Digamos, el volumen de jóvenes que entran en la actividad parece que se ha reducido significativamente. Creo que no tenemos los mejores análisis posibles sobre el tema. Creo que es un ámbito en el que se debería trabajar más. Hay iniciativas a nivel europeo para abordar el asunto, pero incipientes. Y creo que hay que abordarlo desde una perspectiva más amplia de cómo habitualmente se aborda. Creo que tenemos algunos problemas que acrecientan el asunto, digamos. El que los hijos o hijas de pescadores no puedan entrar en un barco en España legalmente es un problema. Y no es igual en todos los países europeos.
por ponerlo de alguna forma. No es igual en todos los países europeos. Hay países que son bastante más flexibles y esa entrada temprana en los barcos en vacaciones para aprender a estar en el mar, digamos, es fundamental. Lo puede hacer el sector recreativo, no lo puede hacer el sector profesional. Y hay países europeos que han flexibilizado esto. Y me parece absolutamente esencial, porque es la forma de que la gente le entre la sal en las venas, por decirlo de alguna forma. Sin eso es terriblemente complicado. Y hay países europeos donde uno de los criterios sociales que se emplea es el de los jóvenes. Hay unos cuantos. En el grupo experto, el 23-17, había unos cuantos países donde uno de los criterios sociales que se argumentaba eran cuotas adicionales para jóvenes que entraban en el sector. Y es algo a lo que conviene darle una vuelta y ver cómo está funcionando, porque digamos, la materia prima que se usó en ese grupos puertos es lo que decían los estados. Pero a mí me gusta saber también cómo está funcionando eso realmente. Cómo está funcionando el caso de Irlanda, donde se plantean criterios ambientales, sociales y económicos, cómo está funcionando realmente, ¿no? Yo siempre a mis alumnos, y perdonen la desviación profesional, les digo que hay diferencias entre lo que la gente dice que hace y lo que hace realmente. A veces inconsciente, a veces uno plantea ciertas cosas y después hace otras un poco diferentes o con matices. Entonces, eso es fundamental, no solo a ver los testimonios que hay de esos ejemplos, sino intentar saber más de cómo están funcionando realmente, cuáles son los problemas a los que se han enfrentado a la hora de implementar estas cosas, que seguro que son muchos. Y en ese contexto hay mucho sobre lo que trabajar. Y yo pondría el énfasis en este ámbito de los repartos de posibilidades de pesca, especialmente en el análisis de aquellos escenarios donde se mezclan pesquerías artesanales y pesquerías no artesanales. Creo que es el nudo gordiano, donde se genera la mayor parte de los conflictos y a las que hay que prestar una mayor atención para mantener esa vitalidad social en el litoral y para asegurar la viabilidad de un litoral nacional donde las poblaciones de pescadores sigan siendo vitales y sigan teniendo futuro, por decirlo de alguna forma. Y creo que en esas especies y en esos stocks, que no serán las 43 especies y los 108 stocks, sino que serán probablemente bastantes menos, es donde habría que prestar una especial atención para asegurar la viabilidad de este sector distribuido por el litoral. Gracias. Lo voy a tomar, José, un poco como tu conclusión. Ya he dicho con nuestra compañera Coral estamos casi fuera de tiempo para que también luego puedan preguntar todos los que quieran. Ramón, ¿tus conclusiones? Bueno, yo la conclusión es que nosotros estamos absolutamente abiertos a continuar mejorando, pero que hay mucho trabajo hecho en transparencia, en involucrar a la gente, yo creo que lideramos mucho, seguiremos naturalmente el tema de Irlanda, aunque pues la clave está efectivamente en que nosotros tenemos unas pesquerías muchísimo más diversas, en la que conviven muchísimo más censos, y yo creo que el caso de Irlanda es relativamente homogéneo y bueno, entonces yo creo que es un poco, pero vamos, que naturalmente lo miraremos porque estamos siempre dispuestos a aprender de la experiencia de otros. Y lo que se ha dicho, pues cosas como incluso en la toma de datos. La toma de datos pues ya participa la flota de manera horizontal, observadores, hay casi una obligación de marcar observadores, los jóvenes pues también es una idea para la que trabajar, lo que pasa es que luego también hay que ver qué se considera joven, cómo certificamos que es un joven el que está llevando a cabo la empresa y no, es decir, que hay mucho, es decir, que estas cosas es decir, en el espíritu pueden parecer obvias, pero en el detalle son francamente complicadas y que nosotros estamos más que dispuestos a seguir trabajando en mejores repartos y en mejores condiciones de vida para todos. Basilio.
Creí que lo tocaba Cecilia, me ha sorprendido. La dejo para el final. Yo reafirmo un poco lo que ha dicho tanto el profesor como el director. Y dos preguntas fundamentales. Primero, tiene razón el director, ¿qué es joven? ¿Qué es ser joven? Porque en la Xunta de Galicia hay una paradoja que hace unos años sacaron ayudas para jóvenes, eran jóvenes hasta 35 años, ahora ya son jóvenes hasta 40 en la nueva norma, porque es que claro. Luego, yo soy de un puerto pequeño que es Burela, en el norte de Lugo, y hace 3 años fuimos noticia porque 3 armadores menores de 30 años compraron barcos. Si es una noticia, vamos mal. Cuando yo empecé a ser armador, aunque me veáis joven, ya tengo 53 años, recién cumplidos además del otro día, yo empecé a ser armador con 21 años. En mi época, que mamábamos el mar desde los 9 o los 10 años que nos permitían ir, y no como ahora que tengo un armador sancionado porque llevó a 2 sobrinos desde el Pantalán hasta la Lonja, que hay 100 metros, y llegó a la Guardia Civil y le dijo que eso que era ilegal y lo sancionó con 1.500 euros. En mi época, el que con 25 años no tenía embarcación era una vergüenza para su padre, porque todos empezamos, la mayoría de la bajura en nuestra zona empezamos con nuestro padre. Y aquel que no tenía la embarcación era un desastre y era una vergüenza para su padre. Hoy en día el padre que tiene un hijo que quiere andar al mar, parece que la vergüenza es que quiera seguir al mar el hijo. Y ahí tenemos que cambiar. Eso no tenemos más remedio. Y tenemos que luchar para que intentar que el 70%, que es lo que actualmente estamos importando de terceros países para alimentar a la población europea, sea cada vez más alimento europeo. Pero también hay que pedirle a Europa, evidentemente, que le exija a esos que importan esas importaciones lo mismo que exija a los productores europeos, que no es el caso. Entonces, sé que es difícil, pero tenemos mucho trabajo. Desde luego, las cofradías estaremos a la disposición de realizar ese trabajo por una razón sencilla. Somos mar y vivimos para la mar, con lo cual esperemos tener gente que trabaje en el mar mañana, en el futuro, y ya que hace 2024 años ya había pescadores y muchos fueron apóstoles, esperemos que aunque no seamos apóstoles, ni sean apóstoles los que vengan en el futuro, sigamos teniendo pescadores. Hay una cosa que está clara. Mientras haya mar va a haber pescadores, pero esperamos que los pescadores sean españoles y europeos y no de otros países solamente. Cecilia, cierras tú. Vale, muchas gracias. Pues nada, yo termino como empecé. Estamos en un momento de crisis ecológica que nos obliga a todas las industrias, incluyendo la pesquera, a avanzar hacia un modelo que sea lo más respetuoso posible con el medio marino. Por supuesto, la importancia socioeconómica y cultural de la pesca artesanal de nuestro país es innegable, y creo que el reparto de recursos de pesca es una herramienta fundamental para justo fomentar la pesca más costera, más conectada con las poblaciones y las comunidades costeras, y la pesca de bajo impacto, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena noticia que estemos aquí. Creo que hay mucha gente interesada en trabajar en este tema desde diferentes sectores, y bueno, pues que si con el Real Decreto y con toda la legislación que surja, las órdenes que vengan después de ese Real Decreto, etcétera, hiciésemos este trabajo y este esfuerzo de participación y encuentro para, bueno, establecer los mejores criterios y ponderaciones que se puedan, entendiendo, por supuesto, la complejidad de nuestras pesquerías, pues sería una muy buena noticia. Así que nada, muchas gracias. Pues pasamos ahora al turno de preguntas. Tenemos unos 15-20 minutos, así que por favor os identificáis y todo vuestro. ¿No hay preguntas? Digo, me he quedado... ¿Para qué preguntas también? Hay que hacer una segunda pregunta. Cuéntanos. El voto es... Vale. Me llamo Rogelio Santos y soy ahí tocayo de Basilio, y no solo como gallego, sino también en el sentimiento de orgullo de gallego y orgullo de pescador también, profesión que llevo ejerciendo desde hace más de 30 años, como tantos pescadores. Eso no es nada
diferente de tantos pescadores de Galicia y de toda España. Y ya lo era mi padre, ya lo era mis abuelos, ya lo era mi bisabuelo. Conectando con lo que decía José Pascual, la primera vez que mi hermano, que es pescador como yo, se subió a un barco fue en el vientre de mi madre, y siendo un lactante también, y como toda mi generación que nos criamos entre barcos de pesca y subiendo a barcos de pesca, creo que es muy interesante lo que comentaste en ese sentido, ¿no? Y no pasó más riesgo mi hermano de bebé en ese barco del que pueden pasar muchos bebés en otros lugares que podemos considerar más seguros, como mismamente un hogar, ¿no? Lo que hay es que hacer las cosas bien. Y he estado escuchando muy atentamente todo lo que habéis expuesto y tengo la cabeza un poco saturada y ya me cuesta sintetizar. Más que preguntas, quería hacer una pregunta, pero quería ponerla en contexto, ¿no? Y sobre todo decir que estoy contento de estar aquí. Yo estoy en la posición de que no me gusta que se criminalice la pesca, como no me gusta que se criminalice a los políticos, ni se criminalice a los funcionarios del Estado, ni me gusta que se criminalice tampoco a los grupos ecologistas, ¿no? Y entre los aspectos que quería comentar, el primero es que ya bajando a lo que es una embarcación de pesca como en la que yo trabajo, una pesca de 7 metros en la que trabajamos 2 personas, bajando ahí, porque claro, al final, cuanto más alto es el puesto que ocupas, cuanta mayor es la responsabilidad, más difícil es hacer equilibrios y más políticamente correcto tiene que ser uno. Y eso no está mal, ¿no? Pero a veces se percibe una gran distancia entre esos enunciados y la realidad a pie de un barco, ¿no? Durante el último mes hemos pescado alrededor de unos 2.000 kilos de raya de clavos con palangre de fondo. Esos alrededor de 2.000 kilos de raya, en una embarcación de 7 metros, 2 trabajadores, las hemos vendido a una media de 3 o 4 euros el kilo, lo que ha dado lugar a unos ingresos de unos 6.000 euros. De esos 6.000 euros, probablemente a mi hermano y a mí nos hayan quedado alrededor de 1.000 euros a cada uno. Y esto es después de descontar los gastos del combustible, que no dejan de crecer, y también otros gastos que son necesarios y son buenos como nosotros, los que tienen que ver pues, con cuotas de seguridad social, con seguridad a bordo, con los propios gastos de la embarcación, reparaciones, mantenimiento, tasas de todo tipo, etcétera. Junto con esos 2.000 kilos de raya de clavos, en ese mismo palangre hemos pescado unos 2.000 kilos de raya mosaico, una especie de raya que figura en las listas internacionales como una especie vulnerable a la extinción y, por lo tanto, está sujeta a cuotas. Y en el momento que venía en nuestro palangre, junto con las especies que podíamos capturar, lo que hemos hecho con esos 2.000 kilos de raya es sacar una a una. En el caso de las que podíamos quitar el anzuelo, le hemos quitado el anzuelo y la hemos devuelto inmediatamente al mar, con una tasa de supervivencia, pues seguramente prácticamente del 100%. Esos 2.000 kilos de raya nosotros los podríamos haber vendido de manera ilegal en B a un restaurante o a particulares, o tener el congelador de la casa, como es muy típico en Galicia, tener un arcón en casa, tener el arcón lleno de raya mosaico, ¿no? Puede parecer que no es nada. Desde luego yo no lo considero algo heroico el haber devuelto esos 2.000 kilos de raya al mar, porque es nuestro deber, pescar de una manera responsable, ¿no? Pero claro, probablemente si la hubiéramos vendido hubieran representado 6.000 euros. No sé lo que representan 6.000 euros para ustedes, pero desde luego para un pescador, para un ciudadano, que su salario es el salario base de cualquier trabajador, pues 6.000 euros en un mes representa una gran cantidad de dinero. Y ahí va un poco la pregunta, ¿no? Claro, ese hecho figura, hay constancia de él en mis redes sociales porque yo lo grabo y lo cuento y lo enseño, pero no hay constancia de eso en ningún lugar, para la Administración, ni de la Xunta, ni del Estado, ni de nadie. Y es más, cuando se abre la pesquería y se permite pescar raya, nuestra embarcación puede pescar desde Fisterra hasta Cádiz, lo que se ha estipulado que son 5 kilos por día. O sea, ¿por qué digo esto? Pues porque más allá del beneficio personal que un pescador pueda tener de hacer las cosas bien y de poder ir bien para tierra y saber que practica una pesca responsable y sostenible, lo cierto es que el cumplir las normas no representa ningún beneficio para ese pescador de ningún tipo, más allá de que no sea nada heroico, que es su deber como todo ciudadano cumplir las leyes, pero quizás sí que refuerza un poco eso que existe también en el ideario popular, es que si yo no lo pesco, otro lo va a pescar, el que se salta la norma va a meter en su bolsillo 6.000 euros y el que la cumple no va a tener nada.
Y es más incluso, yo como pescador artesanal, no es mi caso porque tenemos el máximo de artes de pesca que se permite en una embarcación en Galicia, que son 5 artes distintas que podemos alternar, pero hay compañeros que a lo mejor quieren acceder en esa misma ría o en otra de Galicia a un recurso específico, como puede ser navaja o percebe u otra arte, y el hecho de practicar una pesca sostenible no es solamente que no compute en ningún lugar, es que no le beneficia en nada, porque se encuentra en igualdad de condiciones para acceder a ese recurso que una persona que tiene a sus espaldas sanciones y multas por haber incumplido las normas de pesca. Está en igual condición la persona que incumple que la que cumple. Aspectos a comentar y ya por último, para terminar, comentar también, por una parte, que a veces se echa un poco de menos al Ministerio y a la parte que tiene que ver con pesca en cuestiones que tienen que ver con nuestras rías. Me refiero a que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la captura de raya mosaico, yo tengo una norma que parte del Estado, aunque se está aplicando dentro de la ría en aguas interiores, pero en cambio, cuando suceden pues cuestiones que afectan también a nuestras rías, como es el impacto de la minería, en el caso de la ría donde yo trabajo, de Muros Noia, la mina de San Fins, mina de Touro, con lo que tiene que ver con la ría de Arousa, lo que tiene que ver con Altri, lo que tiene que ver con depuración de aguas residuales, etcétera, industriales, urbanas, pues muchas veces los pescadores nos vemos solos o acompañados de los grupos ecologistas para defender esas cuestiones, pero claro, más allá de que sea difícil el equilibrio a nivel político entre ministerios, entre competencias y demás, a mí me gustaría ver una presencia más, la parte de pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería legisla en temas de raya mosaico, pero nunca se pronuncia en temas que no afectan a nuestras rías, lo que llega a sus aguas, la productividad y demás. Se ha discutido mucho, habéis hablado mucho acerca de reparto de cuotas pesqueras. A mí realmente me preocupa mucho más que ese reparto. Me preocupa que exista que pescar, porque al final que exista que pescar es lo que tiene más relación con que vaya a haber relevo generacional y que con la gente que amamos nuestra profesión y que queremos mantener esta actividad que siga existiendo como suministradora de alimento y también como lo que nos gusta, pues depende sobre todo de que exista pescado en el mar, ¿no? Y finalizo ya, aunque diría muchas más cosas, que agradecer todas las normativas y los esfuerzos que hacéis por cuidar del mar, cada uno en vuestro ámbito, que se necesita una mayor colaboración una mayor inversión en ciencia y una mayor colaboración entre ciencia y sector pesquero, y que por esas normas que se hacen y el esfuerzo que se hace, pues que feliz me encuentro que yo por primera vez en mi vida en la ría de Muros y Noia, después de 30 años trabajando en el mar, he visto por primera vez, he visto atunes rojos en mi ría este año, 2 atunes rojos del tamaño de un delfín saltando fuera del agua, que para mí es espectacular. Y ya que faltan otras especies, para mí eso, dentro que tendrán que ver cuestiones como el cambio climático y demás, pero también que existen normas que protegen los océanos, que hacen posible que puedan existir a lo mejor en el futuro cuotas pesqueras de esa especie para trabajadores del mar. Y también he visto, pues en los últimos 2 o 3 años, un enorme repunte de la sardina. Si no hubiera habido normas que la protegieran, probablemente no habría, aunque seguro que también habrá cuestiones ambientales relacionadas. Porque, de hecho, yo hace 15 días he estado comiendo sardinas y estaban tan buenas como en verano. Entonces, sí es cierto que también hay que tener en cuenta cuestiones ambientales, cambio climático, pero no todo depende del cambio climático. No todo depende del cambio climático. Últimamente veo mucho que todo el problema que hay es el cambio climático, y se eluden otras responsabilidades. Finalizo ya. Último apunte. Con relación a la criminalización de los grupos ecologistas. Yo no pertenezco a ningún grupo, no estoy afiliado a ninguna asociación ecologista. Soy pescador y es de lo que vivo. Y miro con preocupación cómo en el sector pesquero cada vez escucho más a pescadores decir: lo que nos está pasando, que no seamos capaces de vivir de la pesca y del mar, es por culpa de Europa y es por culpa de los ecologistas. Y en este sentido yo creo que debe de haber una mayor responsabilidad de los grupos políticos y también de los medios de comunicación, que tal como el criminalizar la pesca produce que haya muchos niños que ven como un crimen comer un pescado o que la pesca destruye los océanos por ciertos mensajes que se lanzan a veces y creo que influyen en el consumo de pescado, de la misma manera mensajes como he oído recientemente en la televisión pública de Galicia diciendo que los ecologistas belgas quieren prohibir la pesca y el comer pulpo, una afirmación genérica
con entrevistas luego, ¿qué opinas de que se quiera prohibir la pesca de pulpo? A mí lo que me preocupa es que hemos tenido el peor año de pesca de pulpo de la historia de Galicia y el sector que se dedica a esa pesca. Casi no hay pulpo. Quien no lo quiera comer, que no lo coma. A mí me podrá parecer absurda esa norma, pero los grupos ecologistas se esfuerzan por proteger los océanos y porque la pesca sea responsable, mayoritariamente. No están en contra de la pesca. Gracias. El que se haya sentido aludido, por favor. Yo me siento aludido de mis responsabilidades. Yo primero, vamos, a mí no me corresponde, o sea, que yo no puedo más que compartir prácticamente el 100% de lo que has comentado. Yo creo que todo el mundo tiene un papel importante en la sociedad, el que trae el pescado, el que se dedica, o sea, que yo creo que todo el mundo, las personas, los grupos ambientalistas, o sea, que yo eso, vamos, por mí va de suyo, como dicen los franceses, que todo el mundo tiene un papel y todo el mundo hace su papel, vamos, que eso yo estoy completamente de acuerdo contigo y que hay que valorizar la profesión. Yo creo que también es parte del relevo generacional, el prestigiar esa profesión. Yo creo que ya es un cambio de mentalidad que se ha hecho en el sector agrario y ganadero, que se ha prestigiado lo que hacen nuestros agricultores y ganaderos. También hay que prestigiar lo que hacen nuestros pescadores, que es recolección de datos, que los asesoramientos científicos se hacen en base a los datos, que el 90% de los asesoramientos científicos se basa en los datos de diarios de pesca, de los observadores que embarcáis, con lo cual yo creo que hay que valorizar la profesión del pescador como el custodio del mar, que es lo que hace al final, y el primer interesado en que haya un mar rico y productivo. Respecto a valorizar los repartos, quién cumple y quién no, nosotros yo creo que es del revés. Es decir, lo que se hace es que, y yo además tengo la inmensa poca fortuna que a mí me toca firmar las sanciones y yo todos los días firmo sanciones por unos importes importantes, con lo cual al final, o sea, aquí no se premia al cumplidor, sino que se castiga al incumplidor, porque luego también, pues oye, hay veces que excluir a una persona de un reparto por una falta de cumplimiento de algo, pues a lo mejor no, o sea, yo creo que es también algo complicado, pero que básicamente lo que se persigue es el fraude. Y yo, vamos, creo que la cultura de cumplimiento, lo hemos hablado muchas veces, está ya en los puertos y es en los propios puertos donde se denuncia ya al incumplidor. Es decir, la cultura del listillo yo creo que en el sector pesquero ya está superada y ya hay una concienciación de la gente del sector que hay que proteger los recursos, que los recursos son de todos, que de que unos recursos sanos dependen los resultados de todos. Entonces yo creo que eso, la verdad es que gracias al cambio de mentalidad, vamos, no es cambio de mentalidad tampoco, es un poco el asumir todas las normas que han llegado en muy poco tiempo, pues yo creo que haya una cultura de cumplimiento que yo creo que en general funciona. Hay muchos temas, nosotros al final efectivamente son poblaciones salvajes que dependen del medio ambiente, minería, carbón, todo. Nosotros intentamos acompañaros en todas esas peticiones y lo que pasa es que también tenemos un ámbito competencial, que esto no es que yo me quiera quitar de la foto, es que nosotros al final las rías pues pero vamos, que nosotros todas las preocupaciones intentamos incorporarlas. Lo que pasa es que nosotros también tenemos la capacidad de acción que tenemos. Y luego, pues sobre la inversión, pues la inversión en ciencia nosotros intentamos invertir al máximo, pero claro, es que son muchas cosas. Son muchas cosas, son muchos recursos, son muchos ecosistemas, y el IEO va con la lengua afuera porque también pues, es un organismo público que tiene unos recursos limitados, con lo cual yo comparto contigo que hay que maximizar la inversión en ciencia social también, que es muy importante tener estos indicadores socioeconómicos que hablamos en la mesa de la ciencia, pero que al final pues los recursos son los que son y el personal es el que es, pero que nosotros vamos naturalmente. Y luego pues sobre la sardina, pues yo me alegro que vaya mejor, a pesar de que luego tenemos pero quiero decir que nosotros la sardina es un plan de gestión que se hizo entre Portugal y España, con lo cual el atún rojo, pues el atún rojo hay muchos problemas, pero que no es cambio climático, yo creo que es una sobreabundancia, porque en el nicho de población del atún rojo también está disparatada la población, con lo cual, pero esto es una opinión personal, no es una opinión que yo, entonces lo que esperamos es que esto lo reconozca ICCAT y que cuando reconozca ICCAT esta situación de mayor abundancia y una mayor cuota, pues haya cuota para todos. Y bueno, pues es que han sido muchas cosas que yo comparto y que yo estoy a vuestra disposición, a lo que necesitéis. José, he visto que querías tomar la palabra, pero nos estamos quedando sin tiempo, entonces voy a dar paso a la última pregunta. Y con ello cerramos. Gracias. Yo soy Raúl García de la organización WWF. En primer lugar, agradeceros el talante, el tono
momento lo más importante para un pescador o una pescadora, una vez que tiene una licencia, es cuánto puede pescar, ¿no? Es un tema, y somos muy conscientes de lo sensible, pero yo creo que han salido muchas ideas en cuanto a las distintas necesidades y marcos posibles. Seguimos hablando del artículo 17, pero a lo mejor deberíamos empezar a hablar ya del 31 y el 32 de la ley, porque ya esta ley está aprobada y tiene cosas muy bonitas. Y me quiero, en este caso, igual que Rogelio, recordaba la situación en las rías, que realmente es muy preocupante, la falta de la presencia, en este caso, de la Administración competente. Nos ha pasado algo parecido la semana pasada en Tarifa, ¿no? O sea, la UPP de Tarifa ha organizado un seminario muy interesante sobre cómo van a desaparecer, básicamente, ¿no? No hay voraz, colapsó el voraz, está el alga, el sable ha desaparecido, no hay acuerdo con Marruecos, ya no se utilizaba. Es una auténtica crisis, o sea, hay que reaccionar. Y ahí no estaba la Junta, no estaba la Administración, no había nadie, se presentaron estudios muy interesantes y voy a mi pregunta. Entonces, porque me gustó la idea de Basilio de que en determinados casos la distribución debe responder a necesidades de ese año y no necesariamente afianzar derechos. Y para mí Tarifa es un ejemplo, ¿no? Tenemos a la mayoría de las embarcaciones con 1,5 toneladas y tenemos después 2 empresas y unas poquitas embarcaciones con 30, 40 creo que una y 70 otra. O sea, incluso dentro de la propia artesanal hay una distribución que claramente la conclusión del catedrático era esto no beneficia al puerto, al contrario, esto perjudica al puerto. Son muy eficaces económicamente, consiguen vender a muy buenos precios y ahí se me ocurren 2 criterios que ya están en la ley que tendríamos que ver, por ejemplo, para responder a una crisis como esta, es ese criterio de impacto económico en el puerto, cómo se va o cómo tenéis pensado, quizá la pregunta es más para Ramón. Ahí a lo mejor la información armonizada, estandarizada, es complicada que lo haya para comparar comunidades autónomas, ahí podríamos tener un problema, ¿no? Las tablas de entrada-salida. Y la otra que me interesa mucho es la de optimización de los derechos de pesca. Porque además ahí el Gobierno tenéis un fondo, ¿no?, de maniobra que os permite, seguramente, con más agilidad que sacar cualquier otra cosa, actuar y meter, por lo que sea, X toneladas en el puerto para que sobrevivan ese año. Porque con 1.500 toneladas sabemos que es un mes, 2 meses de pesca y el resto se van a dedicar a otra cosa. Y eso no interesa para nada. Entonces, ¿cómo podemos sacarle provecho? Es un ejemplo, ¿no?, de estos 2 criterios que ya están en la ley para salvar a la flota un año determinado, 2 años determinados. Esto es extensible a lo mejor a Algeciras, a Conil, a otros puertos, pero digamos, el puerto de Tarifa es radical. Tienen atún, pero hay poca cuota. El voraz está desaparecido. No tenemos otra alternativa. ¿Qué se puede hacer en un caso como este? Es que si no desaparecen. Los números dan eso, salvo estas empresas que tienen más cuota. Gracias. Pero el problema es que esto, de nuevo, es garantías, es la respuesta. Es decir, que nosotros, o sea, yo comprendo, y además es Conil, son muchos puertos de Cádiz que les aliviaría mucho la situación el recibir una cuota adicional de atún rojo, que nosotros, pero el problema es que nosotros no podemos sacar, es decir, que nosotros tenemos un marco legal, que es un marco legal que lo que hace es que da garantías a todos los ciudadanos y nosotros... Es que lamentablemente no podemos, y además que esta situación de emergencia se vive en Algeciras, pero que hay otros puertos en España que también tienen otras situaciones coyunturales, y yo también, en el ejercicio de nuestro deber, cómo nosotros medimos es lo mismo que, o sea, es decir, que nosotros necesitamos hacer cosas con una garantía, entonces nosotros no podemos ir asignando, por el problema es que, pues eso es la puerta abierta a lo mejor pues a una asignación que a lo mejor yo considerándola justa, una persona no la considera justa y tiene su derecho a ir a un tribunal y sea el juez el que dictamina si esta operación es justa o injusta. Pero claro, nosotros, previo a hacer eso, tenemos los servicios jurídicos, claro, nosotros no podemos asignar cuota, que yo comprendo y que es una situación incluso de angustia, y que luego esto también se junta, pues que las cuotas en Tarifa, pues en determinado momento pues hubo gente que ahora no tiene cuota que también en su momento la vendió. Entonces, todo esto es una situación que hace que se complique, claro, nosotros, o sea, que yo comprendiendo, y de verdad que vamos, que más quiso, o sea, que yo siempre digo lo mismo, a mí lo que me encantaría es que cuando viene la gente a mi despacho decir, no, mira, en vez de 2 puedes pescar 6, pero que el problema es que gestionamos un recurso finito y el problema es que el extra que tiene Tarifa es el de menos que tiene Santa Pola, y en Santa Pola pues también hay una situación, es decir, y sobre todo que además de eso, que yo pues me costaría mucho el
el estructurar eso es que además tiene que ser algo que dé garantías, es decir, que yo, si ahora hago una resolución en la que se le asignan 20 toneladas al puerto de Tarifa atendiendo a tal situación de urgencia, pues un señor de Santa Pola, en defensa de sus legítimos derechos, va a exigir que se le asigne la misma cuota por una situación que puede ser análoga o que él puede considerar análoga, y entonces, pues claro, pues nosotros nos debemos un poco al marco legal que tenemos, que es poco ágil, como decía, pero que de nuevo pues también tiene que ser garantista. Perdón, que me estoy extendiendo muchísimo. Bueno, es lo que os iba a comentar. Estamos ya sin tiempo, pero no quiero dejar con la palabra tanto a José como a Basilio, que me han pedido turno, entonces lo que sí os pido es brevedad. Pues... Voy a comentar dos cosas muy brevemente. Una, el furtivismo y las actividades irregulares. Hay países europeos que uno de los criterios que usan para asignar cuotas es el cumplimiento de la norma, y aquellas empresas pesqueras que tienen sanciones se les reducen las cuotas. Hay unos cuantos además. ¿Vale? Entonces sería interesante ver cómo ha funcionado eso, porque a mí siempre me gusta ver cómo ha funcionado realmente y ver en qué medida es extrapolable a nuestro escenario, que no lo sé, pero considerarlo por lo menos sí. Y una segunda cuestión, se han hablado de las variables sociales y económicas como elementos fundamentales para el reparto de posibilidades de pesca. ¿Saben una cosa que me llama la atención? En los organismos asesores de las administraciones pesqueras de Estados Unidos, la NOAA, de Alemania, el Tunen Institute, o de Francia, el IFREMER, lleva habiendo economistas y científicos sociales desde hace un montón de tiempo. En España, la primera persona trabajando en el IEO en el ámbito social es de hace 2 años. Marta Ballester. ¿Vale? No es razonable. Es decir, hay no solo el sector pesquero son peces o pescados. Además, en el sector pesquero hay poblaciones humanas que merecen una atención específica de la administración con los medios técnicos adecuados. Tenemos que saber más de esas comunidades pesqueras y de esos tejidos sociales y de cómo trabajar con estas variables sociales y económicas. Ya les digo, una persona en el IEO de hace 2 años, nada más. En el IFREMER no sé cuántos hay, bastantes. En el Tunen Institute hay unos cuantos y en la NOAA muchos. Basilio. Sí, muy breve con respecto al atún rojo. Tenemos un trabajo pendiente de cara al año que viene con ICAT. Va a ser un año durete de atún rojo, creo. Pero ahí hay que pedir 2 cosas a la Administración española. Primero, en ICAT somos un 0,28 dentro de la Unión Europea, más o menos. 0,28 no, perdón, somos una parte de los 28 de la Unión Europea. Y que no haga como siempre, que claro, que a los países que están en vía de desarrollo, con capacidad de desarrollo de su flota pesquera, los buenos humanos de la Unión Europea le dan cuota para que desarrollen su flota, sabiendo que al final esa cuota va a caer en manos que no son precisamente los pescadores. Eso por un lado. Y por otro lado, debemos de ser valientes, y ahí hay que pedirle a la Secretaría General empuje para que en ese hipotético reparto de ese hipotético aumento de cuota se haga algo que se ha hecho en nuestra tierra. En Galicia, en Cerco, hubo un primer reparto y el segundo reparto se hizo inversamente proporcional. Por una razón sencilla, subir un 10% a los que tienen nada es nada y subir un 2% a los que tienen mucho es mucho. Entonces, para que los que no tienen nada tengan algo, deberíamos subirle en kilos y no en tanto por ciento, y a los que tienen mucho, pues subirle algo, que ya tienen mucho, y darles un poco más, evidentemente. No podemos dejar a nadie sin nada, pero yo creo que sí que deberíamos de hacer un reparto inversamente proporcional a lo que hay ahora mismo. Y luego algo que sí que es un poco ilógico. Yo no las conozco. Reconozco que nunca he conseguido aprenderlas y reconozco que no voy a aprenderlas porque no quiero aprenderlas. Las famosas listas, las C, las D, las G, las F, las no sé qué. Uno puede hacer traspaso de cuota, la otra no. Los barcos son iguales de una que la otra, pero en función de la lista yo hago traspaso, yo no hago traspaso.
habría que mirar de sacar el abecedario de las listas y de una vez por todas que los que puedan pescar atún y puedan pescar atún en función de sus necesidades, porque hay muchos armadores que tienen barcos en varias listas y en función de la lista que tiene que pescar de una forma o de otra forma. Entonces, yo no sé hasta qué punto es planteable eso, evidentemente. Yo lo desconozco y reconozco que no conozco las listas ni las voy a aprender, porque me parece algo que para mí no es entendible. En función de la lista en la que estés, puedes trabajar de una forma o puedes trabajar de otra, cuando todos tienen proa, popa, babor y estribor. Babor es la izquierda mirando hacia la proa y estribor es la derecha, y tienen todos hélice, con lo cual, bueno, es algo que nunca, tampoco me he preocupado de entenderlo, porque ellos mismos dicen que tampoco lo entienden. Me imagino que en su momento tendría una razón de ser, pero igual a día de hoy hay que darle una vuelta al tema. Pues lo lamento muchísimo, pero dos frases. La primera, la revisión del atún rojo se ha hecho siguiendo ese concepto de inversamente proporcional, y la segunda, quitar las letras luego también tiene consecuencias indeseables, como tuvimos el año que quitamos las letras, con lo cual que todo es decir, que es todo muy complicado y muy ya. Bueno, claramente necesitamos otra mesa. La vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias y voy a dar paso a Julia Boada, que es diputada de Sumar y que va a hacer el cierre de este acto. Sí, gracias. Y también seré muy breve. Yo soy diputada por Girona, así que también en otro punto de la geografía de nuestro país en que la pesca tiene un valor importante, y que hay experiencias como las confrarías de Palamós, de la Escala, donde también, ¿no?, la autogestión y innovación en determinados elementos pues cohesionan al sector con los distintos sectores, y de hecho también, ¿no?, lo decía que es una buena noticia que estén aquí los 4 sectores, digamos, ¿no?, el económico, el ecologista, la administración, pero también la academia, y es un placer también escucharos y ver cómo hay un hilo conductor común, que hay unos objetivos comunes, y aquí lo resumiría básicamente con esta idea de una planificación socioecológica justa, ¿no?, del sector. ¿Para qué? Pues por un lado, para adaptarse al cambio climático y también al comportamiento de las especies, como ha salido aquí. Como se ha hablado mucho del sistema de cuotas, ¿no?, y de los criterios, la necesidad de actualizarlos, también la necesidad de la participación de distintos sectores y de también, ¿no?, aquí la ciencia, otra vez la academia, también participen de manera activa como en tanto que expertos, y se necesita más investigación en elementos como la huella del carbono, pero también de carácter más ambiental, ¿no?, que pescar, la contaminación de las rías también ha salido, y por tanto la importancia de la ciencia y que vaya de la mano con la administración. También entendiendo esta planificación, esta transición como una oportunidad también para personas más jóvenes, que aquí debemos darle salida a estas personas, que además es importante que se queden en los municipios donde hay esta actividad económica, y también las mujeres. También se ha hablado de qué mecanismos ha salido el Real Decreto, que habrá también un periodo de alegaciones, y también ¿no?, el compromiso de que haya una participación de los distintos sectores en la definición de esto. Y para terminar, muy brevemente, la importancia de esta idea de una pesca responsable, ¿no? Hablamos mucho de sostenibilidad, a nosotras también nos gusta hablar de responsable con los recursos, responsable con el entorno, responsable con los trabajadores y trabajadoras del sector, responsable con las comunidades, para así garantizar una buena vida y encontrar este equilibrio entre garantizar poder vivir del mar, pero también la protección del mar, de los océanos, de estos ecosistema imprescindible para la vida humana. Y yo la dejaré aquí. Pues nada, muchísimas gracias a todos, a los que habéis estado primero aquí en esta parte, en la mesa de debate, y a todos los que habéis asistido. Muchísimas gracias.